siempre. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Qué alegría volvernos a encontrar. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo capítulo 127. Es el salmo que estamos utilizando de base para esta serie de enseñanzas que hemos titulado Nuestros hijos importan. La semana anterior hablamos acerca de 3 principios bíblicos que como padres necesitamos desarrollar en la vida de nuestros hijos. Número 1, recibir. Número 2, modelar. Y número 3, enviar. Apenas, hermanos, estamos en el primero, que es el principio de recibir. Salmo 127, versículo número 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos, por favor. La semana pasada, hermanos, de manera analógica, estuvimos utilizando 2 figuras que son importantes o que nos sirven para ilustrar la verdad de nuestra tarea como padres. Utilizamos la figura del albañil que va construyendo una casa ladrillo a ladrillo bajo la indicación del arquitecto perfecto que es nuestro Dios y siguiendo los planos de la palabra. Pero terminábamos la enseñanza de la semana anterior utilizando otra figura que era la del alfarero. Es decir, cómo nosotros, hermanos, también fungimos como alfareros en el modelaje de valores de nuestros hijos. Y esto, hermanos, de ser modeladores nos tiene que llevar nuevamente al punto de entender que la responsabilidad y la bendición de ser padres nos coloca frente a un desafío que hoy por hoy es más grande que en épocas anteriores. Quisiera, hermanos y hermanas, compartir con ustedes el tema Hogares en construcción para hijos seguros. La realidad, hermanos, es que es importante que nosotros entendamos que hay una gran diferencia entre tener un hogar y tener casas. La gran mayoría de nosotros vivimos en casas, sean grandes o pequeñas, todos vivimos en una casa. Tenemos una casa humilde, modesta, tal vez algunos con ciertas comodidades. Pero parece ser, hermanos, que el esfuerzo de las personas va más que todo en el hecho de construir casas, tener los inmuebles propiamente. Pero en raras ocasiones nos esforzamos por construir hogares. La palabra hogar viene del latín focus, y esta palabra se utilizaba
para hacer una referencia al fuego que se utilizaba en los hogares para cocinar o para calentar a los miembros de la familia. Ese elemento de la fogata o del fuego en una chimenea, en una sala, por ejemplo, que servía, como ya le dije, para calentar el hogar o para cocinar los alimentos, describe ese momento cálido en el que las familias se reunían para compartir su día a día, para conversar sobre lo que había ocurrido durante las horas anteriores y para reunirse alrededor de ese focus o alrededor de esa fogata al interior de la casa, que no solamente les permitía a las personas tener el calor físico, sino también tener el calor humano. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, haciendo esta distinción de que una cosa es tener casas y otra cosa es tener hogares, es si a este lugar donde nos reunimos como familia lo podríamos nosotros llamar hogar. Porque el hogar nos da la idea, hermanos, de una protección, de una intimidad y de un calor humano. Alguien dijo hace algún tiempo, y con justa razón, que una casa se construye con manos humanas y con ladrillos de piedra, pero un hogar se construye con corazones humanos y con recuerdos positivos. Entonces usted puede notar que hay una gran diferencia entre construir casas o construir hogares. Muchos de nosotros seguramente hacemos un enorme esfuerzo por construir casas, pero no hacemos el mismo esfuerzo por construir hogares. En esta época se da una gran paradoja, porque hoy que hay más recursos tecnológicos para que nos podamos comunicar, es cuando más aislados e incomunicados nos encontramos entre todos los miembros de la familia. Y es acá, hermanos, donde se hace importante que para que podamos recibir a nuestros hijos como la herencia que Dios nos ha dado, tengamos nosotros la capacidad de construir hogares saludables, que es distinto a tener casas. Qué bendición si Dios a usted le concede el hecho de tener su casita. Seguramente muchos de ustedes la están pagando en este momento, y ustedes están haciendo su mayor esfuerzo por pagar las 4 paredes que protegen a sus hijos y a su esposa o a su esposo. Pero de la misma manera deberíamos de colocar el interés por construir hogares saludables. Ese hogar solamente se puede dar sobre la base de la comunicación, sobre la base de la empatía, sobre la base de los sentimientos familiares necesarios que puedan albergar a nuestros hijos y ahí ellos se puedan sentir seguros. Quiero preguntarle a usted, y quiero que usted me responda con toda sinceridad, internamente, no me responda en este momento a mí, sino que usted se responda a sí mismo: ¿qué se siente cuando entramos a su casa? Si este día, al terminar el culto, tuviéramos que ir a visitar su casa, ¿percibiríamos en el ambiente un ambiente de hogar? ¿O simplemente entraríamos a una casa que, aunque quizás muy bonita, carente de calor humano? Entonces, hermanos, una de las tareas que Dios nos ha delegado a nosotros como padres, en el principio básico de recibir a nuestros hijos, es que por encima de tener solo casas, necesitamos construir hogares, ambientes saludables
donde cada miembro de la familia se pueda sentir bienvenida, cómoda, aceptada y amada, cada quien en su singularidad. Nuestros hijos, hermanos y hermanas, en realidad, lo que más van a anhelar de nosotros es que tengamos la capacidad de proveerles un ambiente saludable, un entorno aclimatado por el calor humano, donde ellos puedan ser afirmados. Lamentablemente, muchas personas cuando salen de sus trabajos o salen de sus lugares de estudio, en el caso de nuestros hijos, no identifican ese calor de hogar al llegar a la casa donde ellos habitan. Y la razón de esto, hermanos y hermanas, es que muchas veces nos hemos afanado por construir solo casas, creyendo que la provisión material lo es todo. Muchos padres incluso podrían llegar a decir: bueno, pero yo le estoy proveyendo de todos los recursos materiales a mi hijo para que él pueda salir adelante. Y eso no es que no sea importante, lo es. Es importante, pero no lo es el todo. Entonces, hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo es el ambiente de mi hogar? Si entráramos a su casa y entráramos en contacto con el ambiente de su hogar, ¿qué encontraríamos? ¿Será que encontraríamos, hermanos y hermanas, una pulcritud en las paredes, una limpieza impecable, pero una ausencia de calor humano? Muchas veces, hermanos, a veces los padres podemos sentirnos quizás avergonzados porque nuestros hijos han manchado las paredes de nuestra casa. O a lo mejor nuestra casa no es tan impecable como quizás hemos visto en las películas que deberían de serlo. Y para ser muy honestos y muy sinceros, nuestras casas no son impecables y tampoco son perfectas, porque ahí viven seres humanos. De repente la mamá dice: mira, fulanito, te dije que guardaras esos zapatos. Mira, menganita, por favor levanta eso. ¿Qué desorden hay? Y quizás la mamá, un poco aturdida en las mañanas, tratando la manera de alistar a los niños para ir al colegio, preparándoles el desayuno, preparándoles a lo mejor el refrigerio, y el papá a lo mejor tratando la manera de vestir a los hijos. Uno diría: qué casa más agitada. Todas nuestras casas son así. Nadie puede pensar, hermanos, que salimos de nuestra casa perfectos porque dormimos en una perfección de estado. Si fuéramos ahorita, por ejemplo, seamos honestos, si fuéramos ahorita a nuestras casas, yo le aseguro que muchos de nosotros hemos dejado un desorden en la casa, hermano. Se ríen porque saben que es verdad. Trastes sucios, ropa ahí en la lavadora, los que tienen. La casa no está limpia. Pero eso habla de que ahí viven seres humanos. Pero qué triste es salir de casas donde todo está en orden, donde todo está perfecto, pero donde no existe el calor humano del hogar. Qué triste es llegar a casas grandes donde simplemente han quedado aquellas cosas que se pudieron haber hecho y que nunca se hicieron. Por eso es que para nosotros, hermanos y hermanas, la responsabilidad de nuestros hijos es crearles entornos seguros donde puedan vivir. A eso es lo que le hablamos cuando decimos que hay que construir hogares y no solamente casas. Los hogares, hermanos y hermanas, es el primer lugar donde nuestros hijos van a aprender las reglas del juego. Los hogares, hermanos y hermanas, es la principal fuente de transmisión de valores. Es donde los niños aprenden a vivir en comunidad. Es donde nuestros hijos aprenden a atender las reglas, a respetar las reglas. Pero es ahí donde nos enfrentamos entonces a un primer desafío,
en la construcción de nuestros hogares. Quiero decirles algo, probablemente su casa ya esté terminada, tenga techos, tenga paredes, tenga ventanas, tenga puertas, esté como la casa de sus sueños. Probablemente muchos de ustedes quizás hasta ya terminaron de pagar sus casas. ¡Qué bendición esa! Pero de todos los que estamos acá, todos, sin excepción, seguimos construyendo hogares. Nuestros hogares no están terminados. Tenemos que tratar la manera de seguir proveyendo resguardos y ambientes saludables para que nuestros hijos puedan crecer. Aún aquellos que son abuelos y que podrían sentirse medianamente satisfechos por la tarea que hicieron como padres en relación a sus hijos, aún ellos tienen la enorme responsabilidad de seguir construyendo hogares. Entonces, hermanos y hermanas, lo primero que debemos de entender es que no existen familias perfectas. No existen matrimonios perfectos. Tal vez lo que usted pueda ver en las redes sociales de algún hermano o de una hermana es lo que ellos desean transmitir, pero eso no es la realidad. La realidad es que seguimos siendo seres humanos imperfectos, pero a pesar de que somos seres humanos imperfectos, queremos hacer las cosas bien para agradar a nuestro Dios. Dios desea entonces que tengamos ambientes saludables. Por eso yo le preguntaba a usted esta mañana, si usted nos invitara a su casa este día, ¿podríamos respirar? Aparte quizás de los zapatos tirados que han dejado sus niños en la sala, y aparte quizás de todo el desorden que pudimos haber dejado, ¿podríamos respirar un calor de hogar ahí? ¿Será que nuestros hijos se sienten seguros de estar ahí? ¿Será que nuestras familias se sienten identificadas de estar ahí? Porque ya le dije, casas se construyen con ladrillos de piedra, pero hogares se construyen con el corazón y con buenos recuerdos. Podemos esforzarnos por construir grandes casas carentes de hogar. Y esa es la gran paradoja de muchos que se esfuerzan por construir grandes castillos que después se vuelven literalmente en espacios vacíos y secos. Ahora, ¿qué necesitamos para construir hogares y recibir a nuestros hijos ahí? Porque nuestros hijos necesitan ser recibidos en un ambiente de hogar. En primer lugar, hermanos y hermanas, nosotros, si bien es cierto, somos producto del pasado, no necesariamente somos prisioneros de él. Si yo fuera más atrás en su vida, ya le pregunté a usted, ¿qué sentiríamos si entráramos a su casa? ¿Respiraríamos un ambiente de hogar? Pero ahora quiero invitarle a que viajemos en el tiempo, usted y yo, y vayamos al que fue su hogar, al que fue mi hogar. Si pudiéramos retroceder, dependiendo la edad de algunos de ustedes, 10, 20, 30 o 40 años o más, a esa casa donde vivíamos, quizás en algunos casos de Bajareque, otros quizás en una casa de campo, otros quizás en una pequeña casita en alguna parte de la ciudad, ¿qué encontraríamos? Si fuéramos a su niñez, piense por un momento usted, estimado padre de familia, estimada madre de familia, si viajáramos en el tiempo y fuéramos al lugar donde usted vivió, ¿cuál fue el ambiente en el que usted se desarrolló? Seguramente muchos de nosotros vendríamos de hogares destruidos. Si fuéramos quizás a las habitaciones donde usted se creció, donde usted se formó, lo encontraríamos a lo mejor llorando
al ver a sus padres quizás discutiendo de manera acalorada y golpeándose quizás. Otros quizás, hermanos, al ir hacia atrás, encontraríamos en una noche a un padre ebrio que llega después de la noche de un viernes a gritar a los hijos y a golpear a su mamá. Probablemente si fuéramos al hogar de muchos no encontraríamos a un padre responsable. O probablemente muchos de nosotros, si fuéramos al hogar en el que usted creció, encontraríamos un ambiente muy frío donde solamente existía el insulto, la violencia, el adulterio, los golpes y los maltratos. Y si bien es cierto, hermanos, hoy nosotros somos el producto de nuestro pasado. Lo que somos ahora es porque en nuestro pasado, en esas casas, que a lo mejor para muchos no fueron hogares, eso marcó nuestra historia familiar. Seguramente nos dejó muchas heridas y traumas que todavía no logramos resolver. Pero es acá donde se nos hace importante que nosotros entendamos: el que nosotros hayamos venido de hogares destruidos o violentos no significa que nuestra casa, nuestro hogar, va a volver a replicar lo que vimos en el pasado. Para construir hogares saludables, entonces necesitamos librarnos de aquel pasado triste. Muchas veces, hermanos, podemos justificarnos ante nuestros hijos en modo de reproche y decirles: tú no me puedes exigir a mí que yo haga esto porque mi papá nunca lo hizo conmigo, mi mamá nunca lo hizo conmigo. Y tú puedes ir por la vida de esa manera. Puedes incluso encararle a tu hijo, encararle a tu hija que tú no tuviste una buena infancia. Y probablemente nadie niega eso. Seguramente, muy seguramente, las páginas de la historia de tu vida se han escrito con lágrimas, de dolor, de rechazo y de sufrimiento. Pero tus hijos no son responsables de tu pasado, como tú tampoco lo fuiste. Pero tú sí eres responsable si decides vivir como prisionero de tu pasado. Probablemente nosotros vengamos de hogares donde nunca hubo una expresión de cariño, donde nunca hubo un toque delicado de una mano. A lo mejor solo conocimos el garrotazo que nos daban. A lo mejor quizás otros conocieron solamente el vapuleo. Y esas heridas están ahí. Y tú puedes colocarte frente a tu hijo y decirle: a mí mi papá y mi mamá así me criaron, así que por eso así los educo yo a ustedes. Pero tu experiencia pasada no te debe anclar, no te debe poner esposas, no te debe de colocar cepos que vayas a intentar secuestrarle el ambiente cálido que deberías de proveerle a tus hijos. Porque muchas veces, hermanos, nos justificamos en nuestro pasado. Y es verdad que tú no elegiste ese pasado, pero tú sí puedes marcar un futuro diferente para tu hijo. Tú sí puedes cambiar. Si a lo mejor a ti no te proveyeron el hogar que necesitabas, tú sí se lo puedes proveer a tu hijo o a tu hija. Es verdad que tú puedes ser el resultado de tu pasado. Las heridas de la vida te han dejado secuelas, te han dejado traumas. Pero tú puedes decidir cambiar y transformar aquellos hábitos, aquellas carencias afectivas y crear un nuevo ambiente de hogar. Pero para construir hogares necesitamos los planos de construcción.
Y ya dijimos, hermanos y hermanas, que la idea de la familia no es un invento humano. La idea de la familia es un diseño divino. Y el diseño divino de Dios es que aprendamos a vivir desligados de nuestro pasado. No podemos permitir que nuestro pasado nos siga secuestrando la felicidad y la plenitud que Dios desea darnos con nuestros hijos ahora. Probablemente tú tuviste un padre ausente, pero eso no significa que tu hijo tiene que verte a ti ausente del hogar. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, es importante que aprendamos a cambiar hábitos. Si queremos recibir a nuestros hijos, tú tienes que tomar una elección entre recibir a tu hijo proveyéndole simplemente 4 paredes y todo lo material que ellos necesitan, o tú puedes decidir proveerles un hogar que los va a marcar de por vida. Qué bendición, hermanos y hermanas, es cuando la familia se reúne, y especialmente cuando los hijos que ya se fueron de casa de vez en cuando van a visitar a sus padres y van con sus hijos, y estos van a visitar a sus abuelos. Y qué bendición es cuando la familia se reúne en la mesa, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, y aquella mesa que solamente ocuparon en algún momento aquella pequeña familia, ahora hay que agregarle otras sillas porque se han integrado nuevos miembros de la familia. Pero qué triste es cuando los hijos ya no quieren regresar a ese lugar porque les trae malos recuerdos. Qué triste es cuando ellos no quieren regresar a aquella sala o a aquel comedor donde solamente hubo golpes, maltratos, palabras hirientes. Qué triste cuando aquella casa nunca se pudo convertir en un hogar. Y la razón de eso es porque muchas veces vivimos anclados a nuestras malas experiencias del pasado, que seguimos replicando en el día. Seguimos siendo aquello que dijimos que nunca seríamos. Tal vez de niños nos hicimos la promesa: yo nunca voy a ser un maltratador de mi esposa, porque cuando veo a mi papá cómo golpea a mi mamá, yo nunca voy a ser así. Pero probablemente tú estás golpeando con tu indiferencia a la madre de tus hijos. Probablemente tú estás golpeando con indiferencia a tus mismos hijos. No tienes tiempo de compartir con ellos. Y perdón que utilice este lenguaje un poco coloquial, pero la zafada olímpica que muchas veces tenemos cuando nuestros hijos nos demandan un poco de nuestro tiempo es proveerles simplemente un celular, dejándole al criterio de un niño de 6, 7 años que puedan ver lo que les aparezca ahí. Hermanos, tú le podrás proveer los mejores dispositivos a tu niño, les podrás proveer el mejor internet en tu casa, les podrás proveer el mejor servicio de televisión por cable o por satélite, pero eso no va a generar recuerdos positivos en tu hijo. Tu hijo sí va a recordar la vez en que tú fuiste capaz de compartirle una historia bíblica antes de dormir, aunque quizás cansado de tu trabajo, aunque quizás estresado de un día pesado, pero tu hijo sí va a recordar eso. Estimado papi, tu hijo sí va a recordar cuando tú jugabas a boxear en la cama, quizás con ellos haciendo fuerza y lucha. Eso tus hijos sí lo van a recordar. Tus hijos van a recordar la vez en que quizás te vieron hacerle una caricia a tu esposa. Eso lo va a marcar significativamente. Como también tus hijos van a recordar las veces que con indiferencia
tratabas a su madre? ¿Qué huellas les vas a dejar a tus hijos? Les podrás heredar una casa grande, pero sin el calor de un hogar. Casa que después terminará en disputa entre tus mismos hijos. Nadie querrá estar ahí. A lo mejor quizás por el beneficio económico, pero nadie dirá: ¿te acordás de esta pared cómo la manchamos? Y que papá nos llamó la atención, sí, pero hasta le tomó una fotografía al garabato que nosotros hicimos. A veces, hermanos, nuestros hijos nos llegan con pequeños papeles: papi, te amo. Ay, gracias, hijo. Y a la vuelta del tiempo, ese papel que debería de ser el más importante para nosotros termina en el cesto de la basura. Por eso le digo, si yo entrara a su casa, ¿se respiraría ahí un ambiente de hogar? Y usted puede excusarse, mi estimado: es que a mí no me dieron eso, hermano. Pero tú sí decides si ese pasado te priva de la bendición de ver crecer a tus hijos en un ambiente de amor y de comprensión. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, ser padre hoy? Cuando nos hacemos esta pregunta de lo que significa ser padre ahora, probablemente a nosotros nos vengan muchas emociones y muchas ideas a la mente. Muchos de nosotros quizás podríamos experimentar alegría, tristeza, miedo, preocupación, esperanza, incertidumbre. Una larga lista de sentimientos que se vienen a nuestra mente ante la pregunta de lo que significa ser padre ahora. Pero es verdad, hermanos y hermanas, que aunque todos nosotros venimos de hogares distintos y de casas distintas, ser padre es el rol que adquirimos el día en que Dios decidió bendecirnos con hijos a nuestro matrimonio o en las circunstancias que haya sido. El ser papá, el ser mamá, será algo que te va a acompañar por el resto de tu vida. ¿Qué huellas significativas estás modelando en ese pequeñito barro que estás modelando? Es probable, hermanos, que nosotros, ya le dije, no hayamos tenido a lo mejor quizás los mejores padres. Quizás muchos de ustedes ni siquiera tuvieron un papá ahí. Pero aunque no lo hayan tenido, esos padres siguen siendo padres y dejaron una huella positiva o negativa, por acción o por omisión. En realidad, en esta tarea de ser papá, nadie elige ser modelo. Tú ya eres modelo. Ya sea que por acción tú determines y digas: bueno, nadie nace aprendido en la tarea de ser papá, pero quiero aprender y quiero desaprender lo que no estuvo bien. Pero por eso es que necesitamos ir a los planos del arquitecto para construir hogares seguros para nuestros hijos. Tal vez tu experiencia fue buena, qué bendición. Pero me atrevería a decir que la experiencia de la cual procedemos la mayoría a lo mejor no fue tan buena. Y por eso, hermanos y hermanas, si ustedes se han fijado, yo no les he venido a hablar de mi experiencia. Les he venido a hablar de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos dice cómo debemos de colocar un ladrillo a la vez. Por eso dice el verso 1: si el Señor no dirige la edificación de la casa, dice el verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. El albañil puede colocar un ladrillo por acá, otro por allá, pero a lo mejor eso no va en el plano, en el diseño de Dios. Entonces, tú vas a ser padre desde que nacen tus hijos. Pero es acá donde se hace importante que entiendas que hay un tiempo muy pequeño en el que tus hijos van a demandar de ti respuestas, ejemplos. Y llegará un momento en que tus hijos ya no las van a querer.
Y sin embargo tú seguirás siendo el padre de ellos. Por eso, ¿qué huella vas a dejar en tus hijos? ¿Será que cuando tus hijos se expresen de ti, cuando tú hayas envejecido, será bueno? Mi viejo tal vez no nos proveyó de muchas comodidades, pero siempre tuvo un tiempo para estar conmigo y hablar, aunque sea de mis locuras, pero siempre me escuchó. Mi vieja, puede decir quizás otro, y no se vayan a ofender, hermanas, o la jefa, para que no se ofendan. Mi jefa seguramente no cocinaba los mejores manjares de un restaurante gourmet, pero siempre tuvo una palabra de afirmación en la que me hizo a mí sentir especial e importante. ¿Qué huellas estás dejando en tus hijos, en eso que tú llamas hogar? Recuerda que no solamente estás marcando la vida de tu hijo, sino que estás marcando la siguiente generación que viene después de ellos. Tus hijos pueden replicar el buen modelo o el mal modelo que tú les enseñes. Por eso es que ante la pregunta, ¿qué significa ser padre ahora?, es importante que entendamos que el hoy es la oportunidad que tenemos para marcarlo significativamente y crear ese ambiente. Porque tus hijos un día se irán de casa. Y lo que dejaste de hacer ayer probablemente ya no tenga significado para ellos. Entonces lo que tú decidas ahora va a marcar la ruta de tus hijos. Tal vez usted habrá escuchado el dicho popular: ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero en realidad, hermanos, deberíamos de preguntarnos también ¿qué hijos vamos a dejar en este mundo? Criar hijos duele. Y de esto el Señor nos anticipó en el libro de Génesis. Esas palabras de Génesis cobran una vital importancia y relevancia cuando el Señor le dijo a la mujer: con dolor darás a luz a los hijos. Con dolor darás a luz a los hijos. Y ese dolor no simplemente significa los dolores de parto, sino que también, hermanos, ese dolor es el que conlleva ese punto de amor en el que tenemos que negarnos a nosotros mismos para comenzarles a servir a ellos. Ya les dije, esta sociedad actual, esta sociedad ideologizada que se quiere imponer una minoría sobre las mayorías, exigen hijos de los heterosexuales. La comunidad LGTBQ o comunidad homosexual desea los hijos de los heterosexuales, porque ellos tienen la idea que los hijos están para suplir esa necesidad emocional de ser papá. Lamentablemente este no es un sentimiento solamente de matrimonios o de parejas homosexuales. También es la triste realidad de muchos padres que piensan que sus hijos están para satisfacerlos a ellos. Muchas veces nosotros tomamos actitudes, hermanos y hermanas, encarando cosas que en realidad no es que les estamos haciendo un favor a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Muchas veces queremos decirle: ya ves, yo que me esfuerzo por darte esto, por darte lo otro, por darte aquí, y vos nada. Mi estimado, con todo el respeto que me merece y en el amor de Cristo que nos une, es que esa no es su opción, es su obligación. Dios pide que usted sea responsable. La responsabilidad de su hijo será honrarlo después, pero la honra solamente viene cuando creamos hogares en los que hay gratitud y comprensión. Por eso, hermanos y hermanas,
quiero que usted entienda algo. Tener hijos no lo convierte en padre. Tener hijos no lo convierte en padre. Como tampoco tener un piano lo convierte a usted en pianista. La legitimidad de nuestra paternidad radica en que tengamos un espíritu de servicio en nuestros hogares frente a ellos y asumamos la responsabilidad del dolor que conlleva verlos crecer y prepararlos para ese momento en el que con nuestra esposa o nuestro esposo tengamos que estar en la puerta de nuestro hogar y decirles: hijo, que Dios te bendiga, ve a formar tu propio hogar. Al final, como alguien dijo, y se los mencioné la semana pasada, desde que ese niño sale del vientre de la madre comienza el rápido camino de independencia de ellos. Tú seguirás siendo padre para ellos toda la vida, pero tendrás un tiempo en el que puedes marcar significativamente la vida de ellos a través de buenos recuerdos en eso que llamamos hogar. ¿Saben por qué nosotros queremos estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? No, de verdad, ¿cuántos queremos estar en la presencia del Señor? De verdad, ¿cuántos? Digan amén. ¿Por qué queremos estar en la presencia del Señor? Por aquello que dice aquel corito: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Lo que hace al cielo ser cielo y tener esa calidez de hogar es que allá está nuestro buen Padre. Hermano, de verdad, allá arriba está nuestro hogar. ¿Pero por qué queremos estar allá? Porque el Padre ha marcado tanto nuestro corazón y nuestra vida que queremos estar con Él. La pregunta sería, hoy que tus hijos ya no están, ¿por qué te preguntas: no me viene a ver? Tú seguirás siendo el padre de ellos, pero tienes un tiempo para marcar la vida de ellos. Estimados papis, se los digo en el amor de Cristo y como su pastor: dejen por un momento el celular, apaguen por un momento la televisión, dejen un momento sus videojuegos y comiencen a prestarle atención a sus hijos. Hagan cosas juntos. Hagan cosas juntos. Si usted es papá, dígale: hijo, ayúdame a limpiar el carro, por favor. Y tal vez su hijo no lo haga perfectamente, quizás hasta le deja más sucio el carro, pero el punto de ocupar cualquier espacio para estar con ellos, así como nuestro Padre busca cualquier excusa para estar con nosotros. Por eso es que cuando venimos aquí al culto, el Señor se siente muy feliz, porque dice: vienen mis hijos a verme, a estar conmigo como hijos, como familia. Aquí estamos, hermanos y hermanas, como en esa gran mesa, a la hora de comer una buena comida que es la palabra de Dios, y nuestro Padre a la cabeza de la mesa diciéndonos: bienvenidos, hijos amados. Esa sensación es la que debemos de mantener en nuestras casas si las queremos llamar hogares. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestra paternidad responsable, porque como ya se lo dije, tener hijos no significa que usted es padre, como también tener un piano en su casa no significa que usted es un pianista. La paternidad se toma con responsabilidad. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Vamos a orar, hermanos. Piense por un momento si a eso que llamamos casa lo podríamos llamar hogar. ¿Mi casa se puede llamar hogar?
¿Queremos estar ahí? ¿Qué recuerdos hay entre esas paredes? Probablemente muchos de nosotros no vengamos de hogares ni siquiera saludables. A lo mejor tuviste un papá borracho, un padre que nunca dio ni siquiera su apellido para nombrarte. Probablemente viste a una madre ausente, tuviste una madre ausente, maltratadora. No sé cuál fue tu experiencia, pero tú puedes decidir romper tu pasado y ser libre en Jesús y comenzar a construir un nuevo hogar, un nuevo tiempo. Esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Para recibir a nuestros hijos debemos de entender la responsabilidad de construir hogares antes que casas. Antes de construir casas, debemos de pensar en que nuestra responsabilidad primaria es construir hogares. Hogar antes que casa. Fuego de calor humano antes que un ladrillo frío. Esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse, puede ponerse en pie. Si tú quieres romper con tu pasado, a lo mejor hay heridas que deben de ser sanadas. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, que Dios nos ayude a construir hogares donde nuestros hijos puedan crecer saludablemente, porque lo que hagamos o dejemos de hacer los va a marcar no solo a ellos, sino a la generación que viene. Y como se los dije hace un momento, antes que preguntarnos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, debemos de preguntarnos qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a construir hogares para recibir a nuestros hijos. Ayúdanos a construir hogares para recibir a nuestros hijos. No solamente construir paredes para construir casas, sino ayúdanos a construir hogares a través de buenos recuerdos, a través de tiempo de calidad. Señor, por favor, ayúdanos a romper con nuestro pasado. Si nuestro pasado no fue bueno, ayúdanos a marcar la diferencia, renunciando a todo aquello que nos lastimó, para que esta próxima generación pueda, Señor amado, vivir un nuevo tiempo. Oro por los hogares de mis hermanos. Sé que muchos de ellos están pagando sus casas, otros quizás están alquilando casas. Eso es temporal. Otros tienen casas propias, pero también es temporal. Pero lo que será permanente para nuestras familias es que tengamos la capacidad de construir hogares. Ayúdanos, Señor. Y mientras esperamos tu venida, ayúdanos a entender que también tenemos un hogar contigo y que tú buscas todos los espacios para hablar con nosotros y nos haces sentir parte de ese hogar al que llamamos nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios y honramos?